Dicen que el señor Marlon Ochoa va llegando ahí, ya casi le mete fuego. Será por costumbre ya, porque ya casi le mete fuego a la embajada de Estados Unidos una vez, ¿verdad? Dicen que la costumbre hace ley, pero bueno, hoy hablamos con la abogada Cosette López, que es la consejera presidente del CNE. ¿Qué tal está, abogada? Buenos días. Buenos días, es un placer saludarle, permítame estrechar su mano, es un placer verle. Mucho gusto. Acá estamos pues contentos, con fortaleza, con entereza y agradecidos de la invitación. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ¿cómo se siente ya a estas alturas, ya después de 2 o 3 días de ese relajo que se dio allá en el CNE el pasado viernes? Bueno, no solamente el viernes, ahí toda la semana, porque les habían llevado hasta perros ahí, ¿verdad? Pues, batallones caninos, la Guardia no presidenciales, escuadrón antibomba, etcétera. Sí, efectivamente, sí transcurrió, digamos, el último día y medio antes del sábado, sí ya transcurrió con menos tranquilidad que las primeras horas. Al inicio todas las conversaciones muy normales, muy corteses. Sin embargo, esto fue cambiando a medida que pasó el tiempo y pues se acercaba la hora. Yo considero que de hecho el clima de hostilidad creció del momento en que se presentaron estos cuerpos armados. Todavía no sabemos oficialmente quiénes eran. En su momento se dijo que era un escuadrón antibomba. También se ha dicho que son miembros de la Guardia no presidencial, etcétera. Un rato después de que aconteció esto y que en realidad fue el recurso humano, el personal el que más asustado estaba, porque ellos me decían que nunca se había visto esto al interior del CNE. Después de esto fue que el consejero Ochoa me hizo una aclaración por teléfono de que él tiene una situación de riesgo bastante particular, lo cual yo entiendo y respeto, pero no quiere decir que no vamos a estar enterados los demás y que vamos a crear zozobra y una especie de terrorismo emocional al interior del CNE solo porque estamos nosotros en una particular situación. Yo creo que la comunicación es la base del entendimiento. O sea que él llevó ahí a estos perros, al batallón canino, al batallón o al escuadrón antibombas por la seguridad de él. Bueno, él me dijo que tiene un perfil de riesgo alto, que ha sufrido algunos atentados y que ha tenido pues particulares situaciones que no soy yo quien debe revelar, y yo entiendo, es su vida y en ese sentido pues obviamente va a recibir el apoyo, y estoy segura que no solo de mí sino de la consejera Juan, pero sí necesitamos revisar. Yo no sé si él los llamó, no sé si le dijeron que tenía que hacer la revisión, no sé exactamente quiénes fueron los que llegaron. De hecho vamos a pedir un informe oficial a quienes se encargan de la seguridad del edificio nuestro y a nuestros enlaces de policía y militares que se encuentran también en el CNE. Correcto, sí, porque el país y ustedes en el CNE necesitan armonía. En este momento que apenas están comenzando, apenas la convocatoria se hizo la semana pasada a primarias y luego viene el proceso que nos interesa más a los hondureños, que son las elecciones generales. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí se necesita tranquilidad y paz? Claro, tranquilidad y paz, o sea, es bien difícil. Mire, una casa, la Biblia dice, en una casa dividida difícilmente se puede reinar, sí. Dice la Biblia, nosotros queríamos gobernar, ¿verdad? La casa debe estar, hombre, debe haber armonía, y solo son 3, ¿por qué no puede haber armonía en tres personajes? Y sobre todo son 3 hondureños. De acuerdo. ¿Ah? Y fíjese que eso me alegra que usted lo diga porque yo coincido con eso. Tiene que haber un clima de paz, un clima de estabilidad, incluso para nuestro personal, ¿verdad? Al interior. No me refiero a nuestro personal, las personas que nosotros vamos a llevar ahora. Me refiero a los que ya han estado ahí por mucho tiempo y que tienen sus derechos y una estabilidad. Pasan 8 horas o más. Después eso se convierte en un trabajo muy demandante que exige un horario extendido. Yo creo que sí tenemos que propiciar un clima de paz. Y sobre ese respecto, yo lamenté mucho un mensaje de texto con el consejero Ochoa porque yo ya casi para ser horas de la noche del día sábado, me escribió por texto nuevamente después de la nota que había mandado públicamente. Me escribió para decirme que íbamos a lamentar el tiempo, que yo estaba diciendo que era para descansar y que podía ser una negligencia o que no se quería adjudicar el TREP, en cuyo caso se entendía que yo no quisiera adjudicar el TREP, pero que él tenía que denunciarlo. Entonces yo le contesté con mucha firmeza porque la verdad que hay que hacer defensa del espacio personal incluso, ¿no? Yo creo que es una persona que lastimosamente necesita que lo pongan en su sitio. Le dije que dejara en paz a la gente y que estuviera en paz, que buscara calma. No soy yo quien necesita descanso, sino él, porque lo veo cansado, lo veo irreflexivo, lo veo que no se contiene y pues yo quiero adjudicarlo a su cansancio porque viene una labor muy ardua. Horas antes de juramentarnos se le estaba entregando el proyecto de presupuesto general de la Nación. Entonces yo a eso lo adjudico, sin embargo me dijo, y eso me impactó, me dijo que no veníamos a ser mejores amigos ni a estar en paz. Lo de que no seamos mejores amigos ni amigos es un asunto que a mí me resulta irrelevante porque digamos que tengo yo ciertos parámetros para la gente que puedo convertir en amigo mío. Entonces eso no importa, digamos que él no es parte de la gente que yo estaba contemplando para ese círculo, es un círculo bastante cerrado. Pero que me diga a mí que no vamos a estar en paz, yo le quiero decir al consejero Ochoa, sí vamos a estar en paz. Porque tenemos como consejeros que propiciarle un clima de paz a nuestro recurso humano y más aún a Honduras. La paz es un derecho humano. Elevado a derecho humano se encuentra en la declaración, en diversos instrumentos internacionales, está en nuestra Constitución de la República y además hay una serie de principios que rigen en el CNE que se encuentran establecidos en la ley que yo creo que vale la pena hacerles una nueva lectura, ¿verdad? Ya que el consejero Ochoa ya tenía experiencia previa en el CNE. Entonces, no es el consejero Ochoa el que me va a decir a mí que no vamos a estar en paz. Yo entiendo que a lo mejor esa es su mística, sembrar terror de diversas maneras y recursos, pero primero yo no funciono así. Segundo, no es
un derecho de él robarle la paz a los demás, ni es un deber de los demás sentarse como niños obedientes a ver qué dice el señor Ochoa, ¿verdad? Entonces, tenemos que luchar por esa paz porque además tenemos que exportarla al país en todo el proceso, no solo el día de los comicios, sino que en todo el proceso. O sea, pero es delicado que alguien en un órgano colegiado, porque este es un órgano colegiado, llegue uno de los miembros y diga que no va en son de paz. Es delicadísimo, fíjese, pero además a mí, yo lamento la situación. No voy a decir que me da tristeza porque no llega a afectarme así en este momento, pero lamento por el país la situación, porque, mire, yo creo que los cargos tienen que tomarse con humildad. Sobre todo es un acto de responsabilidad, es un lugar de responsabilidad y a mayor responsabilidad, a mayores pesos, uno tiene que tener mayor mesura, serenidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros convirtiendo en un campo de batalla el CNE? Y algunas personas dirán, pero ella está aportando al asunto cuando contesta. Vean, yo ya detecté que el silencio no es recurso con ellos. Uno tiene que poner límites, y vea que no solo como profesional y como consejera, como ciudadana hondureña, sino como mujer, porque ahora se ha iniciado una campaña sistemática en contra mío, en que pretenden desprestigiarme, haciendo también uso o alusión a su mucha ignorancia, porque decían por ahí que yo me había beneficiado de fraudes antes, porque trabajé con exalcaldes, que yo era parte de otorgar contratos leoninos. Entonces, bueno, cuando se quiere hacer daño no necesitan investigar, ¿verdad? Pero yo nunca siquiera fui parte de un proceso de contratación en la alcaldía municipal, porque no es la normativa que se establece. Nunca he sido parte de un proceso de contratación, pero precisamente de eso se trata, de una campaña, no se trata de decir la verdad. Ha sido algo sistemático que inició, de hecho, desde antes que yo tomara posesión del cargo, y ahora, ¿verdad?, me pasan acusando de que voy a cometer delitos, porque el consejero Ochoa no para de decir que el bipartidismo va a montar el fraude. Entonces he pasado de ser una inexperta, como me decían por ahí, una incapaz, ahora a ser la gran astuta para montar un fraude. Es la verdad lamentable. Yo me río en parte, pero obviamente no voy a ser víctima de mi propia integridad, licenciado. Porque mi integridad me indica una conducta recta, la oportunidad a las demás personas, la buena fe que establece la ley electoral, pero no voy a ser víctima de mi propia integridad. Yo tengo la fortaleza para establecer límites. Y sepa que si yo no sé defenderme a mí misma, a mi familia, al recurso humano que trabaja con nosotros, tampoco voy a poder defender el resultado que el pueblo hondureño quiere depositar y que se vea reflejado posteriormente. Así que fortaleza con Dios y con mi familia, con las personas que me apoyan, que también son bastantes. Y bueno, ya hay cosas que son gajes del oficio, digamos. Bueno, fíjense que yo en lo poco que he podido ver, porque ni siquiera lleva una semana estar ahí, ustedes, yo he percibido desde que lo juramentaron en el Congreso, que vi que estaban ustedes tres, siento o tengo la percepción que Marlon Ochoa cree que es jefe de ustedes. Y no solamente de usted, sino también de Ana Paola. Sí. No sé si es una actitud misógina de parte de él, que usted la ve de menos por ser mujeres o qué, pero yo siento como que él siente que usted es un súbdito de él, ¿verdad? Yo creo que tal vez es un poquito a ver, cada quien adquiere su experiencia y es respetable, y cada quien va cruzando por caminos, pero yo creo que siempre debemos estar abiertos al nuevo aprendizaje, al conocimiento, ¿verdad? Yo soy amante de aprender. A mí me encanta estar aprendiendo, estudiando. Esto representa un reto y por eso he estado estudiando y me he puesto en estos días también. Yo creo que es parte de la humildad que debemos tener cuando asumimos un cargo, porque para hacerlo bien debemos informarnos, actualizarnos, etc. Y sí, efectivamente, a mí me sorprendió. Está bien que una persona tenga actitud, respeto, trate de infundir ese respeto, pero sí, mire que desde el primer momento, y a mí me dio muchísima vergüenza. Estábamos justo después de que nos habían juramentado con presencia de junta directiva en el Congreso Nacional, el honorable diputado Luis Redondo, quien dirige ese poder del Estado, nos regaló una Constitución de la República a cada uno y nos dijo que era un acto simbólico por la Constitución en la que acabamos de prestar juramento. Y a mí me sorprendió mucho la manera en que estábamos hablando y demás, un breve momento, y la verdad que muy agradecida con las atenciones recibidas en el Congreso Nacional. Él de inmediato pidió que por favor se salieran los demás y que nos quedáramos solo los tres. Se pasó para el frente y nos dijo que teníamos que reunirnos al día siguiente a las 8 de la mañana, efectivamente con esa actitud. Para una persona que ni siquiera conocía las oficinas y que nunca ha estado ahí, era bastante sorprendente. Yo me imagino que, bueno, él fue director del Consejo Nacional Electoral antes. No sé qué tanto tuvo que trabajar como órgano colegiado con los demás directores electorales. O sea, no sé qué tanto le tocó de verdad, si no recibía insumos adicionales, como que tuviera que gestionar el consenso, o qué pasaba, pero obviamente después de ser director de una institución y ser ministro, le da otros parámetros de actuación muy distintos y tiene que repasar un poquito cómo se trabajan los órganos colegiados, donde sí efectivamente tiene que haber paz, sí tienen que construirse los consensos y sí tenemos que realizar todos los ejercicios democráticos que queremos inspirar en la población, tenemos que empezar por hacerlos ahí. Entonces, sí, ya ve que incluso ha querido convocarnos por medios de comunicación y vea que es una conducta bastante desleal. Cuando aparece en medios de comunicación la solicitud de convocatoria que él formuló el día sábado, él la mandó con no sé si fue un minuto antes o un minuto después de mandar a un chat que establecimos para pleno,
O sea que con el propósito firme de solo decir que le había mandado también, pero con el propósito firme de exhibirnos, porque parece que él quisiera sembrar en la gente esa imagen de que él es muy trabajador y que él trabaja, pero que los demás no quieren, que los demás X, Y, Z. Ahora, en esa misma línea fue que después me escribió los otros 2 mensajes. Ni modos. Sí, porque, mire, un órgano colegiado, bueno, al final el que queda mal es él, ¿verdad? Porque sentimos que queda mal es él porque el CNE, al igual que otras instancias en nuestro país, como el Tribunal de Justicia Electoral, como el Tribunal Superior de Cuentas, el Registro Nacional de las Personas, son órganos colegiados. Significa que hay, bueno, en este caso hay 3 elementos, 3 representantes, 3 funcionarios, y ellos, hombre, ninguno es súbdito del otro, ¿verdad? Lo que hace un presidente en este caso, que la ley lo dice muy claro, nosotros publicamos todo eso el sábado, el artículo de la ley que dice que las convocatorias en todo caso se hacen por parte de la presidencia. Y en este caso, luego de todo lo que ya todo el mundo conoce, que pasó el pasado viernes, una serie de especulaciones, por cierto, en medio de todo eso pues fue electa Cosette López como consejera presidente para un periodo de 1 año, y en septiembre del próximo año va a asumir la consejera Ana Paola, así que el señor Marlon Ochoa va a asumir la presidencia hasta 2026. Aquí le manda saludos el exdiputado y abogado Antonio Rosa Bautista, el amigo Antonio Morro, desde Gracia de Empira. Buen día, felicitaciones a Cosette, no dudamos de su enorme capacidad profesional. Le recomendamos tener extintores a mano, dice, y un buen seguro contra incendios del edificio. ¿Qué le parece? Bueno, yo le saludo cordialmente, él y toda su familia me merecen respeto. El abogado Antonio Rosa Bautista me conoce más o menos desde que yo tenía 12 años. Y le saludo cordialmente, tengo un enorme cariño por una de sus hijas, que conozco desde pequeñita. Así que le saludo con todo respeto y cariño, abogado, y me da gusto que nos esté viendo esta mañana. Bueno, también le envía saludos aquí, le envía saludos, bueno, la felicita más que todo Juan Flores, que es el presidente de la Fundación 15 de septiembre. Desde la Fundación 15 de septiembre en Estados Unidos dice, desde Miami, un saludo cordial y agradecido a la abogada Cosette López. Ella, siendo diputada del Parlacén, nos ayudó y gestionó un pronunciamiento para que los inmigrantes centroamericanos se les renovara el TPS. También cuenta con nuestro respaldo en su labor como presidente del CNE. Creemos fuertemente que ella, junto con la señora Ana Paola, le darán voz a la diáspora hondureña, voz que la señora Moncada nos negó y nos sigue negando, dice. Saludos cordiales. Bueno, saludo mucho a él y también a las personas, a Mabel, que trabaja con él. Efectivamente, en su momento ellos se presentaron al Parlamento Centroamericano y con la venia de todo el Parlamento y demás pudimos gestionar algunas cartas y otras cosas para manifestarnos por este tema migratorio, que bueno, además de ser un tema regional, ¿verdad?, que nos consolida, es una preocupación en la que debemos aunar esfuerzos. Así que le saludo cordialmente y le deseo muchos éxitos. Bueno, abogada Cosette, ustedes tienen una tarea enorme, pero no sé en este momento plantear cuál de esas tareas es más enorme. Si sacar adelante este proceso electoral, bueno, el primario, yo se lo digo, el primario a mí no me quita el sueño. Hablamos de las elecciones generales, ¿Creen que pueden lograr ustedes su cometido? Cuando digo ustedes, también involucro ahí a la señora Ana Paola Hall, con un elemento tan disociador como Marlon Ochoa adentro. Que lo que ha demostrado en esta primera semana es que su objetivo es efectivamente como meterle fuego al CNE, ¿verdad? Bueno, yo quisiera pensar que él va a poner a disposición del CNE, de la población hondureña, su conocimiento adquirido cuando fue director electoral, ¿verdad? Falta que ponga a disposición también la buena fe que le ordena la ley, pero la consejera Ana Paola y yo, y porque lo hemos conversado, estamos comprometidas con sacar adelante el proceso. Así que contra viento marea y cualquier acto de terror o terrorismo emocional, nosotros vamos a seguir trabajando con la valentía que yo puedo decir he visto que caracteriza a la consejera Hall y esta servidora que ofrece mantenerse con entereza para poder organizar las elecciones. Y sí, las vamos a sacar adelante. Y mire que las elecciones primarias son mucho más costosas, licenciado Villanueva, que las elecciones generales. En consecuencia, también el trabajo logístico es inmenso porque son muchas más urnas, muchos más candidatos, porque estamos hablando de que también se realicen las elecciones internas de cada partido cuando las convoquen, etc. Entonces, el esfuerzo es grande y, de hecho, se dejan sentadas muchas de las bases para los comicios electorales. Idéntica responsabilidad tenemos de producir resultados transparentes, de garantizar el acceso a la inscripción de los candidatos, etcétera, y articularnos con los partidos políticos para que podamos sacarlo adelante. Así que sí, yo sí confío que como órgano colegiado avancemos. Gracias a Dios, no todo tiene que ser unánime, sino por mayoría también se pueden consolidar ejecutorias y bueno, esperemos no estar siendo boicoteados y que se pueda trabajar en paz, en armonía y con apego a la ley y a la Constitución. Constitución que tenemos que aplicar no solo en su parte correspondiente a los asuntos electorales, sino en cuanto a la dignidad humana, en cuanto al trato entre nosotros, los deberes de los funcionarios y muchas otras cosas que tenemos que respetar por encima de quienes seamos, porque el cargo implica humildad para aceptar que estamos por debajo de la ley, por debajo de la Constitución, pero en igualdad de condiciones entre nosotros. Por debajo de la ley, por debajo de la Constitución, pero en igualdad de condiciones entre nosotros. Ese mensaje es bien claro para
tal vez lo entiende el señor Marlon Ochoa. El problema es que la misma Biblia dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír, y si no quiere oír, ni quiere oír es bien difícil, ¿verdad? Pero efectivamente, sí, es preocupante la situación a veces, ¿verdad? Y uno destaca y dice, bueno, es un partido o es una persona que ha apoyado a una mujer para llegar a la presidencia de la República, pero cuando se encuentra en presencia de dos mujeres, no duda inmediatamente en establecer o pretender establecer una superioridad que no tiene, y además como querer dar instrucciones. Porque todo el punto, a mí me ha dicho, no en menos de 4 o 5 ocasiones, me dice que como yo no estaba antes y como yo no conozco, yo soy la que tiene menos experiencia, de hecho fue utilizado como moción para votar en contra no, como moción para articular como consideración para articular su moción, perdón. Y posteriormente, cuando votó en contra de la moción en la que yo quedaba, presidiendo por este periodo, también lo utilizó, de tal manera que yo tenía, fíjese, Armando, yo tenía la moción por escrito, para incorporarla debidamente en el acta, y tuve que agregar un considerando verbal porque pues yo creo que tengo idénticos derechos, más allá de que hubiera estado no antes, no es requisito haber sido funcionario o empleado del CNE para ostentar el cargo de consejera propietaria, así como no es requisito haber sido ministro para que él se convirtiera en ministro, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema que comienza, es que tenemos que ser humildes y miren, que los abogados tenemos ese tema de que hablamos con mucha propiedad y hablamos como que solo tuviéramos la razón, pero es que nos entrenan para eso, nos entrenan para que vayamos a convencer al juez, porque ¿quién va a convencer a otro si no suena convencido? Entonces también nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos constantemente. Yo he encontrado una persona comprometida con la democracia, es lo que hemos establecido, y esperemos que todas esas palabras que nosotros hemos emitido sean consonantes con los hechos, ¿verdad? Que es lo que lamentablemente no ha sucedido hasta ahora con el consejero Ochoa. El consejero Ochoa ahorita dice, sesionemos el lunes porque nosotros proponíamos domingo y después se fue el sábado a filmar un video para exhibir que no queríamos trabajar el domingo, según él. Firma un visto bueno para vacaciones, para la gente, para el lunes incluso el asueto, y luego quiere que estemos ahí en presencia de sus 6 guardaespaldas o lo que sea que tiene en medio, y él mismo, que no sabemos cómo va a actuar, que estemos 2 mujeres solas, sin asistentes, sin secretarias, sin nada para tratar asuntos que ni siquiera tienen en su momento procesal ahora mismo, porque no hay presupuesto, no hay TREP que adjudicar, como él me dijo en el mensaje, porque no ha iniciado el proceso, pues. Entonces es complejo estar gestionando eso cuando uno lo que quiere es trabajar. Yo estuve trabajando todo el sábado hasta las 2 de la tarde, licenciado. Estuve trabajando ayer por la mañana y luego por la tarde otro buen rato, y yo no me he filmado en TikTok, no he hecho un video, no mandé un WhatsApp, no estoy esperando latigar a los demás. Entonces, no soy mejor que los demás porque me senté unas horas a trabajar. No soy mejor que los demás, soy una persona más que simplemente está preparando su semana de trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más maduros, por responsabilidad, si no por nosotros, por lo menos por responsabilidad con la gente. Tenemos que ser más maduros, más empáticos también. Obrar. Mire que me gustaría leerle ese principio de buena fe que aparece en la ley electoral, porque es importante. Cuando a uno le dicen que no estamos ahí para estar en paz, ni para ser mejor amigo, y no vamos a ser amigos ni mejores amigos, uno se impacta. Porque uno dice, entonces me está declarando guerra, y no es que yo quiera guerra, pero no voy a permitir tampoco que se rebasen los límites. Mire que dice en el artículo 7 de la ley electoral, perdón, el artículo 3 establecen los principios en el numeral 12. Y dice, buena fe significa realizar una acción o acto jurídico de acuerdo a las exigencias morales y éticas que rigen el sistema normativo electoral. Consiste en el estado mental de honradez. Oiga bien, estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho, opinión o la rectitud de una conducta. Y luego sigue hablando sobre los procesos. Pero cuando hablamos de estado mental de honradez, de la convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho, opinión y la rectitud de la conducta, pues yo creo que nos están diciendo que sí tenemos que estar en paz, procurar paz, decir la verdad, cumplir lo que hablamos en privado, además de que es un tema de integridad, ¿verdad? Si yo ahorita le digo a usted algo y usted lo tergiversa inmediatamente, o si usted me propone una cosa y yo le propongo otra, usted la acepta, pero después salgo proponiendo lo que usted originalmente propuso para exhibir que usted no quiere, suena calculado. Entonces, digamos que ese estado mental que exige respecto a esa rectitud, la verdad de los asuntos, no es lo que estamos observando en este momento. Bueno, mira, aquí siempre hemos dicho que muchas de las cosas que hace el actual Partido Libre las han hecho cachurecos liberales, pero también hemos remarcado que el problema del actual partido es que le salió corregido y aumentado a esos dos partidos, ¿no? A lo que llaman ellos el bipartidismo, aunque ahora lo que hay es un tripartidismo. Pero, y con creces, de esto último que dice la abogada Cosette López. Mire, el tribunal, antes se llamaba Tribunal Nacional de Elecciones en los años 80. Después se llamó Tribunal Supremo Electoral y hoy se llama Consejo Nacional Electoral. Yo recuerdo en los años 80, cuando era el Tribunal Nacional de Elecciones, mire, ese era un pleito y dime y directos, que allí los periodistas iban a grabar a alguien, a entrevistar a alguien y insultaba al otro, luego iban del otro, el otro insultaba al otro y en eso pasaba, ¿verdad? Pero hombre, decíamos que era de alguna manera comprensible, porque era el primer gobierno que veníamos después de regímenes militares en los años 80. Pero a estas alturas, este señor, Marlon Ochoa, sabe cómo ha llegado. Cuando yo lo escucho, y que ahora que está la tecnología, que graba esos videos, que hace un tweet, cosas así,
Solo recuerdo yo, solo me recuerdo de esa época. Solo me acuerdo de la época, ¿cómo se llamaba? De Adán Palacios, que en paz descanse, de René Correa Cortés, el otro que también entiendo que ya murió. ¿De quiénes más estaban ahí? No recuerdo. Doña Yolanda Vargas, creo que era del Pino. Un pleito de todos los días. Pues este señor, Marlon Ochoa, ha retrocedido el CNE a esa época, a la época de cuando era el Tribunal Nacional de Elecciones. Estamos hablando que lo ha retrocedido medio siglo. Como en todo, desgraciadamente. Por eso les digo siempre, mire, el Partido Libre nos ha venido a retroceder en todo. Mire la administración pública. Nadie habla de eso. Ningún medio habla de ese problema de la administración pública. Mire, qué terrible. O sea, se lo digo, aparecen ahí esos videos. Hay gente especialista en el actual gobierno en dedicarse a esos videos. Entonces dice aquí Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, este tipo de mensajes, dice, son considerados aquí en la China como intimidación y violencia. Permitamos que los 3 consejeros hagan su trabajo en el CNE. Démosle nuestro voto de confianza y que nos brinden elecciones transparentes y justas. CNE Honduras, confiamos en ustedes. No nos defrauden. Muchas gracias por la confianza y también coincido con él, efectivamente eso es una intimidación, la voz que aparece en uno de los videos es reconocida, se han metido armando con mi hija, con mi vida familiar, con mi abuelo, me están juzgando por la clientela que podía haber tenido mi abuelo en los años 80, cuando yo estaba en primer, segundo grado, o sea, una estigmatización no solo de mi familia, sino mía y un ataque directo a la dignidad de una menor, para lo cual yo me voy a reservar mis acciones, cuando yo digo que vamos a tener que forzadamente que limitar a la gente es porque voy a hacer acciones. Hay una clara violación de derechos humanos, porque hay un sitio, Espacio Consciente, que es administrado desde Cedesol hace mucho tiempo y ha sido anunciado previamente, y tenemos los nombres de quienes lo administran, y la voz que aparece en uno de los videos también es reconocida, acusándome de ciertas cosas que yo en la vida nunca he sido acusada, y sobre lo cual tengo total tranquilidad, pero como es intimidación y demás, y uno no sabe hasta dónde puede llegar la gente, tenemos que tomar las medidas correspondientes. El padre de mi hija y yo compareceremos ante las autoridades en el momento debido y con todas las cosas para poder defender la dignidad de nuestra familia. Yo soy divorciada, pero juntos o no, estamos criando, juntos como matrimonio, digo, o no, estamos criando juntos a nuestra hija. Y la dignidad de nuestra hija no va a ser vulnerada por ningún miembro de ningún partido, ni del mío mismo. Cuando se meten con la familia de uno enfila toda la dignidad que tiene como persona para hacerse respetar. No, es que es terrible, óigame. Y yo digo, ¿qué sentido tiene estar atacando a alguien? Mire, es que es terrible. Pero nos pasa a las mujeres, mire la consejera Hall también cómo la han atacado. Es una forma más de machismo. Reclaman porque respetemos a la presidenta, a quien yo siempre he respetado, y no quieren respetar a las demás mujeres. Es una vergüenza. Y voy a decir que también ocurre en otros partidos políticos, no voy a decir que solo es Libre. En mi partido mismo, muchas mujeres vulneran derechos de otras mujeres, establecen persecuciones a otras mujeres. Entonces es complicado el ambiente en general para nosotros, pero cuando es algo direccionado, cuando sabemos de la autoría, pues tenemos todos los elementos para defendernos con más... ¿Usted va a proceder por el caso de su hija? Porque a su hija efectivamente la han estado sacando ahí. Por supuesto, su padre y yo ya hemos acordado establecer algunas acciones. Tenemos todos los fundamentos y como alguna gente no se cuida, ¿verdad? Hasta la voz que aparece en un video, ya sabemos de quién es, entonces hay muchas cosas orquestadas. El sitio de Espacio Consciente, de hecho, existía antes que este gobierno. Y les quiero comentar que he recibido solidaridad de algunas personas de Libre también, y hay que decirlo, uno no puede descalificar a la gente, de manera general no se debe hacer. Y cuando alguien actúa, tiene su responsabilidad personal sobre eso, no podemos convertir a todo mundo en destinatario de descalificaciones, ¿verdad? Yo agradezco la muestra de solidaridad porque quienes me conocen saben quién soy. Una persona llena de defectos, sí, Armando, como cualquier otra. No soy perfecta, pero definitivamente cuando atentan contra la dignidad de uno, el honor, son derechos constitucionales, son derechos fundamentales. Uno tiene que avanzar. Quien no sabe defenderse a sí mismo, no puede defender a un pueblo. Y yo desde que me postulé, sé que iba a enfrentar situaciones y tengo que tener esa entereza y esa gallardía. Si no pudiera defenderme misma, tampoco podría defender nada. Así que tómenlo como lo que es, la defensa del honor personal y familiar, ante un ataque inmerecido, injusto, y que sí lo hacen porque soy mujer, porque a la consejera Juan también se lo han hecho con anterioridad, y eso lo hacen porque somos mujeres. Si usted mira, ni siquiera sabemos nada de la vida particular de ellos porque no andamos investigando, pero ellos sí no dudan en dejarse respaldar de gente que no tiene ética, moral, ni respeta a los demás. Entonces va a proceder con ese caso de su hija. Sí, sí, claro. Y de mí misma, porque hay cosas en que me acusan de corrupción en la alcaldía municipal, en que me acusan de varias cosas, y yo me sorprendo, me sorprendo relativamente, ¿verdad? Bueno, fíjese, no sabía, alguien me dijo a mí, creo que la semana pasada, que usted era la hija del abogado Carlos López Osorio. Aquí me dice usted que es la nieta, Sí, bueno, mi papá también, Carlos López Osorio, pero... Que es la nieta, pero el conocido, mi abuelo. Es su abuelo. Sí. Dígame, pero mire, se lo digo, fíjese que yo comenzaba a reportear cuando miraba que el abogado Carlos López Osorio era un abogado conocido en los tribunales, que por cierto era medio... Era acelerado, mi abuelo, pero brillante. Dígame, ¿y cómo es posible que estén sacando ahí? Vaya, yo ni me acuerdo qué caso llevaba el abogado, pero imagínese, supóngase usted, que tiene que ver la nieta en eso.
Además que era su ejercicio profesional, no estaba cometiendo un delito. Era su ejercicio profesional. Ahora es que el problema, la gente no tiene derecho a abogado. Dice que yo nunca he escuchado, por ejemplo, que a Mel Zelaya le saquen, que es el hijo de Mel Zelaya Melón, bueno, no es responsable porque no soy yo quien para juzgar, pero el que fue acusado de la masacre de los Horcones en asociación, en complicidad con militares en aquella época, en los años 70, y haber asesinado, ¿sabe a cuántas personas? Incluido un sacerdote, ¿no? Campesinos, líderes campesinos, que son, se supone, el movimiento de base del Partido Libre, ¿no? Y no solamente los asesinaron, los lanzaron en un pozo Malacate, ahí en la hacienda particular de la familia Zelaya, allá en Catacamas, allá en Olancho, en el Taguare. Y nadie le saca eso a Mel. Que eso, mire, es un delito aquí en la China, ¿va? Es un crimen, ese es un genocidio, porque fue lo que hubo, fue un genocidio. Y no solamente genocidio por la cantidad de gente que mataron, sino esa gente venían para Tegucigalpa marchando a reclamar tierras, de lo que tanto habla Libre, ¿va? De darle tierras al que no tiene, de ayudar a los pobres, que el campesino tiene derecho a un pedazo de tierra. ¿Sabes qué hicieron? El papá de Mel, en complicidad con militares, matar a estos campesinos que venían para acá. Nadie le saca nada de eso. Y aquí a José López, porque dicen que el abuelito, dicen que no sé qué, que llevó no sé cuántos casos, no joda, hombre. A propósito de eso, mire, ahí está sacando este señor Luis Redondo en la página que tiene una LPH, no sé cómo que se llama, una serie de publicaciones donde pone el canal CHTV, pone inclusive a la diputada Melari Díaz también, en una lista de estos bots que le llaman, que le llaman, ¿verdad? O sea, que somos fake news, que nos dedicamos a denigrar a gente, de ahí no, él es el que hace eso. Por eso dicen, el que las usa, las imagina. El delincuente de Luis Redondo es el que hace eso. Lo ha hecho por años. Se dedica a denigrar gente de páginas falsas y esa página que dicen que es de él es del delincuente de Luis Redondo. Él es el que se dedica ahí a denigrar un montón de hondureños. Y coloca ahí el canal CHTV como que somos un canal que nos dedicamos a eso, a denigrar a gente. Qué irresponsable. Salvador Narrala ha dicho cantidad de veces que esa página es de él. Y Salvador Narrala tiene por qué saberlo. Todo el mundo sabe quién era Salvador Narrala, qué significa Luis Redondo en el movimiento, qué significaba en el movimiento de primero en Narrala y luego en el PAC, y él tiene por qué saberlo. Y esos juicios merecen mi respeto. El diputado Marco Miden Semilla, a quien respeto mucho, creo que tiene muchas competencias, ya se verá sometido nuevamente a un proceso si es que decide postularse, igual que el diputado Milton Jiménez Puerto, y cada quien tiene sus relaciones con sus propios partidos políticos, sin relaciones de subordinación, ¿verdad? Pero sí hay que hacer una renovación en los partidos, y en eso estamos muy claros. En esta ocasión no podré ser partícipe porque no voy a poder hacer activismo político, pero obviamente que la invitación al partido siempre subsiste. Yo no sé cómo salió Marco Midense, pero sí sé que ha estado haciendo un trabajo bastante positivo ahí en el Congreso de la República. Yo estoy orgullosa de mi bancada, licenciado. Yo estoy orgullosa de mi bancada. Tiene buenos voceros. Yo sé que a veces es difícil articular oposición en un clima de tanta rigidez, pero tenemos unas mujeres ahí espectaculares. Pero acuérdense que no, que usted ya no es árbitro, ¿ah? No, pero sí, Ahora estamos árbitro. hablando de la bancada y no Claro. estamos hablando de su competencia electoral. Correcto. Hay que decirlo, mire, no hay otra manera de calificar a este muchacho. ¿Va? Un penco, un idiota, un imbécil, un estúpido. Es que no hay otra manera. Mire, ese no es completo, hombre. Así como va a terminar con camisa de fuerza. Yo no entiendo cómo el señor Manuel Zelaya Rosales puede tener a ese señor ahí, ¿verdad? Solo porque se lo pide Ritzy. Mire, a propósito de eso, mire, por eso digo, estos han salido corregidos, han aumentado. Y he estado viendo cosas que le han estado sacando a José. Al abogado José López. Mire cuántas cosas se vienen diciendo del señor Zelaya hace tiempos. Y la gente, la Vox Populi, como dicen, las comenta en la calle. Yo por lo menos yo no he visto publicaciones así como la que le han sacado al abogado José López. De que fulana, que Mel Zelaya con Mengana o con Perenceja. Sencillamente la gente las comenta y punto. Pero no, totalmente. Entonces dice, la campaña del mismo partido viene, según usted dice, del lado del movimiento Avanza, que encabeza doña Ana Hernández. Pues yo no quisiera adjudicar porque no tengo elementos, como sí tengo elementos ahora para saber de dónde vienen los videos y las publicaciones de ayer y anteayer. No tengo esos elementos, sí que siempre tenemos personas que nos adversan, pero también es importante decir, licenciado, y pueblo hondureño, hay personas que cuando nos adversan nos privilegian, porque no se ven en nosotros. Y eso es un elogio. Que ciertas personas no se vean en nosotros significa que no se sienten representados, que uno sí representa cambio, que uno sí representa valores que ellos no tienen, que está demostrado que no los tienen. Entonces, con eso me quedo. Hay personas que me elogian cuando dicen que no encuentran en mí reflejo de ellos. Me elogian. Quienes me adversan en muchas ocasiones me privilegian. Y eso es lo que ocurre. Hoy no hay. Hoy voy a dedicarme a trabajar con mi personal la preparación. Igual cuento con la consejera Joel, con quien estamos en comunicación, con quien con confianza puedo hablar y sé que no va a salir con una cosa distinta a la que hablamos. Ahí estoy de acuerdo en que no hay sesión hoy. Porque... No. Eso lo determiné yo, licenciado. Y se lo comuniqué a ella y ella comprendió. Como abogadas, ambas sabemos que no queremos exponer el proceso. Entonces, las cosas que se decidan ya en la sesión van a ser, sí se va a hacer la convocatoria
Pero como mañana ya es día hábil y mañana ya hay personal y mañana se puede recibir y el WhatsApp no es canal oficial, TikTok, Twitter o X, como le dicen ahora, tampoco es canal oficial, entonces mejor que lo reciban, que firmen. Yo soy de ese mundo, licenciado, del mundo de la formalidad legal. Así que no tengo problema en mejor acogerme a eso para no exponerme ante tanta mala fe. No, mejor en forma y así avanzamos con pie contundente. Con una figura disociadora, disonante, y yo le diría casi que un orate como Marlon Ochoa, podrán sacar este proceso adelante. Mire, es porque pareciese que la misión de este hombre solo es ir ahí a lanzar bombas, ¿va? O sea, no permitir que se trabaje y que todo lo va a boicotear. Imagínense que el viernes elijan acá a la abogada, él mismo estuvo ahí en el pleno. Él mismo dijo, se ha electo, dijo a la abogada José López, es la presidenta, la concejal presidente. Él dijo todo eso. Y dijo que Ana Paola va a presidir de septiembre del próximo año en adelante. Y luego el sábado convocando sesión para ayer domingo. Que me dice que no hay una gente completa. Y no hay cosa peor. Mira, hace un dicho que dice, ¿quiere ver a un vivo afligido? Póngale un tonto al lado. Yo diría, póngale un penco al lado. Mire, para comenzar, dice que este penco de Marlon Ochoa está dele con eso del TREP. Si es que lo que el país va a elecciones primarias en marzo, el 9 de marzo, va a primarias, las generales son hasta el último domingo de noviembre, falta más de un año. Y que la urgencia del TREP, y que no sé qué, no, es pura jodedera, me disculpan la palabra, es pura jodedera. Ganan de estar, ¿cómo se llama? Como van a entender que es el que manda ahí, o que quieren hacer fraude, o que quieren robar, o no sé qué cosas hacer, con esto del TREP y con el sistema biométrico de lectura. Piense que en realidad sí tenemos una fecha perentoria el 8 de noviembre, sí tenemos la fecha para el TREP, porque en el 2021 no hubo TREP, licenciado. Es en el proceso en el que él estuvo. No hubo TREP en el 2021. Antes sí. Me refiero a primarias. Entonces sí hay una fecha perentoria. 8 de noviembre. Sí, el 8 de noviembre, bueno, para adjudicarlo. Pero no es ayer que lo íbamos a adjudicar como él quiso aludir. Yo no sé si es que de verdad cree que yo no leo, si es que de verdad cree que soy incapaz, que me va a estar, no sé, provocando con esas cosas. Porque me dice que si no se quiere adjudicar el TREP, me acusó de que yo no quería adjudicar el TREP y que tenía que denunciarlo. No hay presupuesto todavía, el proceso no se puede iniciar si no hay presupuesto. Vamos a hacer, de hecho llevamos en la primera agenda la nota que se va a enviar a la Secretaría de Finanzas, de la cual hace poco le era titular, para que nos haga el primer desembolso. Tenemos que constituir la unidad de contrataciones y compras electorales, que es la que hace todos los requerimientos técnicos, todos los documentos y los pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas pues, del proceso. Entonces, ¿a qué viene el asunto? Y más desleal que reconocer, mire, si hay un artículo que dice que un consejero tiene la potestad de sugerir, de solicitar que se convoque, ¿verdad? Sí puede. Pero el tema es que quien pidió que fuera el lunes fue él. Yo propuse sábado. La consejera Jorge propuso domingo. No se sabía si ir al estadio. Entonces, cuando él propone el lunes, bueno, pues lunes, y está de bien. De hecho, el viernes, seguridad nos dijo que teníamos que abandonar el edificio porque habían amenazas de que iban a venir colectivos a manifestarse frente al CNE. Entonces, no se podía hacer ya nada y fue al final de la tarde que se resultó la elección. Entonces, para uno sí, efectivamente, constituye inestabilidad, pero es donde tenemos que ser contundentes, darle forma a los procesos y que sean en legal y debida forma. Lo del TREP se va a iniciar, se va a tocar ahora porque es uno de los proyectos, de hecho, el proyecto 15 contemplado en el presupuesto, y tenemos que dar órdenes ya específicas, constituir la unidad de UCSE, pedir el presupuesto e iniciar la elaboración de las especificaciones técnicas u oficializarlas con el asunto del pliego de condiciones y demás para que dé inicio el proceso. Pero él sabe, él fue ministro de Finanzas, el presupuesto no está. De hecho, él lo recibió en mayo y no dio su dictamen sino hasta casi 4 meses después, porque parece que solo cuando él llega tienen que estar las cosas, antes no. ¿Verdad? ¿Y por qué no hay presupuesto para eso? No, sí hay un presupuesto ya que gracias al Congreso Nacional ha sido aprobado, pero lo que me refiero es que el presupuesto que envió el CNE responsablemente de mayo a la Secretaría de Finanzas no había sido remitido todavía al Congreso en julio. Desde la directiva se solicita que manden. Sí, pero entonces, el Congreso aprobó los 1.492 millones de presupuesto, sí. O sea que ya ahí va lo del TREP. Sí, es que estamos iniciando el nuevo periodo, ¿verdad? Con las nuevas autoridades, vamos a hacer la solicitud. Pero si el viernes no teníamos presidencia, hoy es lunes, en días inhábiles, porque resultó que es el fin de semana. ¿Y qué es lo que procede, por ejemplo, en la gestión ya mañana, que va a terminar? Ok, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a proceder? Hay varias cosas que tenemos que tocar. Tenemos contratos vencidos en temas de recursos humanos, sobre lo cual yo le quiero decir que vamos a hacer la revisión lo más pronto posible, que tratemos de estar tranquilos, que nosotros sabemos que los frijolitos no pueden faltar en casa. Pues mire, no es mi intención, particularmente yo no tengo ninguna intención de ir a sacar gente solo porque sí. Esperamos consolidar trabajos de equipo, ¿verdad? Pero revisarlo lo más pronto posible es lo responsable para que hagamos las renovaciones lo más pronto posible. Esa es una de las cosas. Tenemos el TREP. Tenemos que iniciar este proceso que acabo de decir, solicitar el dinero a finanzas para que se hagan las primeras transferencias, iniciar las especificaciones técnicas y los pliegos de condiciones para poder lanzar el proceso. Cuando ya den el dinero se va a lanzar el proceso. Tenemos que reunirnos y fijar un calendario con direcciones electorales para poder revisar los proyectos y su estatus específico. Eso quiero yo poner en agenda. También tenemos que ver el dictamen que tenemos que enviar al Congreso Nacional sobre las reformas que se encuentran en discusión. Es decir, tenemos una agenda vastísima, ¿verdad? Que vamos a ir agotando con mucha responsabilidad, pero también con paso firme. Y digo paso firme porque nos vamos a detener adecuadamente en cada una de las temáticas. No soy de las que va a ir corriendo por encima de las cosas, solo porque hay una presión aquí y allá. Yo creo en nutrirse de conocimiento, e informarse. No tengo miedo a preguntar cuando no conozco algo y tengo mucha disposición para el aprendizaje también. Y lo digo porque, mire, nosotros aquí pasamos por un proceso de selección que nos califican
nos califican, digamos, profesionalmente y ver nuestras competencias, y llegamos por un partido político también, del cual tenemos que ser miembros, ¿verdad? Porque así está distribuido, así está constituido. Pero nosotros tenemos que elevar el nivel técnico del trabajo del CNE. En ese sentido, no dejar que todos los criterios que deben ser de naturaleza técnica para garantía del proceso queden sometidos a temas políticos. Aquí no se trata de que vos sos de un partido, yo soy del otro, no, hay cosas en las que el criterio técnico debe primar, y yo creo que en ese sentido tenemos que elevar el nivel del Consejo. O sea, van a tratar de tecnificar, por lo menos, al margen que los empleados, cada uno pertenezca a un partido político, tecnificar a los empleados. Pues yo creo que sí existe el nivel técnico, licenciado. El tema es qué privilegiamos en el momento de las decisiones. Entonces, ya esa servidora, a pesar de todos los criterios políticos de que está revestido el Consejo en sí, obviamente pretende privilegiar los criterios técnicos. Ahora, ¿qué criterio se va a seguir? Porque aquí, como se dice, como cuando iban a elegir al presidente, consejero presidente, que fue lo que pasó el viernes del CNE, dice, cuando la mula votó a Genaro. Cuando iba a pasar eso, ya pasó, gracias a Dios. Ahora viene, ¿qué criterios van a seguir para contratar la empresa que va a hacer la transmisión de resultados? Porque es aquí donde también la mula votó a Genaro, donde se ha venido especulando mucho, que, por ejemplo, el señor Luis Redondo ha intentado, ya lleva la tercera vez, como se dice, la tercera vencida. Primero intentó meter eso de la acta digital en un artículo de compras del CNE. Luego intentó meterlo, ¿en qué fue? En la ley del presupuesto, el decreto del presupuesto del CNE. Y hoy lo estaba queriendo meter en la ley electoral. Por eso no ha convocado, porque ni remotamente tienen los votos para meter eso, el acta digital, en la ley electoral. Entonces, esto es lo que le genera mucha preocupación a la gente, que desde ahora el Partido Libre pretenda, vía sistema de transmisión, montar un fraude, como pasó en Venezuela. ¿Qué sistema van a seguir? Porque aquí me dice un amigo, inclusive, aquí me dice el amigo Edgardo, decirle a COSET que tengan cuidado con las empresas extranjeras que van a contratar. Me refiero a las ligadas con la dictadura de Venezuela. Bueno, vamos a tener los cuidados necesarios, hay que transmitir certidumbre. Sí quiero decirle algo, en el contexto y a la redacción que se ha arribado en el seno de la comisión que tienen en el Congreso Nacional y que tienen una redacción específica, yo no veo en realidad, en la redacción que al menos vi la última vez, algo que esté violentando ya la autonomía. En la redacción inicial sí, porque se transgredían ciertos límites y había demasiados parámetros. Y precisamente en consonancia con que esos parámetros no deben ser anunciados ni limitados por otro lado, quiero decir que yo tampoco me voy a poder pronunciar ya ahora sobre especificaciones, porque esas especificaciones técnicas y pliego de condiciones tienen que ser dados en el momento del proceso. Ya se va a hacer un tema de contratación pública que está revestido de ciertas cosas. Sin embargo, es importante decir que nos pronunciamos por todo aquello que decante, que tenga mucha claridad, transparencia, y no transparencia como un discursito, sino como algo real. ¿Y qué quiero decir con esto? No está lo del acta digital en esa redacción. Yo la he visto personalmente, y si no la han variado, no está lo del acta digital. Ni disfrazada. No lo veo, porque se habla de acta escaneada y bueno, anteriormente, aunque se puede imprimir y sacar y después volver a escanear, igual se ha estilado que se manden en las maletas electorales todos los formatos, los preformatos que se llenan, con muchos criterios de seguridad. Y yo, fíjense que sí, lo que sí le puedo anticipar, licenciado, porque no es el tema de la contratación y esto está sometido a órgano colegiado y votación, es que yo vengo de los dos mundos. Yo tuve una infancia analógica y una adolescencia ya digital. En ese sentido, para mí, lo tecnológico tiene que estar respaldado en papel. Tengo esa convicción, y que debe pasar muchas validaciones para que nosotros podamos considerar resultados, recordando que el Consejo Nacional Electoral da resultados y no tendencias. Entonces, yo no veo ya en esa redacción que tiene el Congreso Nacional emitido por la Comisión de Dictamen, y que entiendo que está validado por sus directivos y que coinciden. Entonces, yo veo un espíritu de mucha transparencia, escribir en algún lado de la ley el tema de que no hay dos votaciones, que una persona no puede votar dos veces, lo cual está bien, la biometría, que ya estaba establecida, y lo del TREP para los 3 niveles electivos, en lo que yo sí hice una acotación importante. Las tecnologías utilizadas para hacer transmisión de los resultados en los otros 2 niveles electivos siempre se ha hecho. Solo en primarias de 2021 no hubo TREP. Y creo que en 2005 en algún momento tampoco se hizo. Pero de resto, si usted ya está transmitiendo presidencia, es natural que utilice los mismos recursos para enviarlo. La diferencia es el momento de divulgación, y esto es muy importante. En primer corte no se puede dar una divulgación de diputados o de alcaldes, sí de presidente. Entonces, esa es la diferencia con que no es un TREP. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con los parámetros que se han establecido, siempre que no se vulnere la autonomía del CNE y su membresía. Se lo pregunto así más claramente. ¿Está de acuerdo José López con el acta digital? Esto va a estar sometido a mi conocimiento en su momento, todavía no se ha lanzado el proceso, y por eso puedo decir que como ciudadana yo solo respaldo, a mí me gusta el mundo físico y que el mundo digital solo sea la segunda opción. Yo me decanto por una combinación de los dos mundos y no por una en exclusiva, máxime con los ejemplos que tenemos alrededor. Y así una respuesta concreta, ¿a quién le corresponde tomar estas decisiones? ¿Al CNE, que usted preside en este momento, o al Congreso Nacional? Al Consejo Nacional Electoral. Correcto. Bueno, el Partido Nacional, Pepe Lobo, Juan Orlando Hernández, Ricardo Maduro, etcétera, que no son ellos. O sea, una cuestión es que usted sea nacionalista, que puede recibir las llamadas o las sugerencias que tengan de su partido, de Tito Alfura, por ejemplo, Jorge Zelaya, Carlos Urbizo, no sé quién más está de candidato ahí en el Partido Nacional,
y otra que usted solamente va a recibir órdenes de ellos. Bueno, yo creo que quienes me conocen saben que yo primero pongo las órdenes que me da la ley y la Constitución, antes que las de las personas. Recibo mucho respeto en mis criterios. Sí creo que en la multitud de consejeros está la sabiduría y estoy dispuesta a aprender, a escuchar y demás. Como también creo que quienes hayan sido ostentado honrosamente la presidencia de la República son ciudadanos con identidad de derecho a expresar sus opiniones, ¿verdad? Sin embargo, pues por supuesto que yo voy a preservar mi autonomía en ese sentido, licenciado. Y no es que yo sepa todo, es que pues uno se nutre, estudia y demás, pero escuchando a todos precisamente uno conforma una opinión. Y yo creo que quienes me conocen saben que esa es mi personalidad, no para ahora, así ha sido siempre. Gracias a Dios he contado pues con la bendición de que me lleve en su camino, con su compañía, pero efectivamente yo estoy comprometida con Honduras, con estas cosas, y no estoy hablando de un discurso nada más. Yo, pues instrucciones no se me ha pretendido dar y creo que el lenguaje de respeto que manejo en interlocución con mi partido, con otros actores, es el mismo. Y pues quienes me conocen, como digo, ya saben cómo soy. Y así soy, y así me apoyaron, sabiendo que en muchas ocasiones voy a decir que no. La invitación por eso es a los partidos, que los partidos se fortalezcan, que presenten sus candidaturas, porque ya sabrá el pueblo hondureño qué le gusta de la oferta que presentan y qué no. Nosotros en este caso seremos árbitros y pues si no nos favorece a quienes nos gustaría que favoreciera, pues no será así. ¿Qué podremos hacer nosotros sino respetar? Ese es nuestro deber. Correcto. Y sí, hoy sí, al cierre ya, se va a mantener firme en no dejarse avasallar por el señor Marlon Ochoa. Le pregunto con un nombre y apellido porque es el que ha llegado ahí con ínfulas de que él es como el dueño inclusive del CNE, ¿verdad? Sí. ¿Va a mantener usted esa conducta de ponerlo en su sitio a él y a cualquiera que llegue ahí a quererle avasallar a usted y a quererle dar órdenes como que usted fuera una subalterna más de ellos? Pues tengo que hacerlo, Armando, tengo que hacerlo, pueblo hondureño. En el primer tweet que yo saqué hace un tiempo cuando reactivé redes sociales, que solo es la de X, yo dije que yo no me iba a dejar pisotear ni por miembros de mi partido ni por ningún otro ciudadano y que tampoco voy a permitir que pisoteen los derechos de otros ciudadanos. En lo que esté en mis manos, por supuesto, no soy la máxima autoridad del país. En ese sentido yo me voy a mantener muy firme, voy a poner los límites que correspondan y si hay 100 veces que volverlos a poner, pues 100 veces los voy a volver a poner. Sí creo que lamentablemente el silencio y la prudencia no es recurso con ellos. Tengo que hacerlas públicas las exposiciones sobre el tema. Yo quiero pensar que podemos trabajar y yo me voy a mantener firme, licenciado, con la entereza que me caracteriza, con los recursos que tenga a disposición legalmente para poderme defender. No funciono bajo la intimidación, no funciono, reacciono al revés, y yo no tengo patrón, no tengo un patrón, alguien que me diga qué hacer en ese sentido. Si tengo límites, la Constitución, las leyes, el criterio, como digo, la multitud de consejeros hay sabiduría, hay cosas que moralmente y éticamente a uno le indican que uno debe ser también humilde y escuchar, entender, porque si no, no estamos en nada, ¿verdad? Pero obviamente que me voy a mantener con firmeza, no me queda de otra por la dignidad personal, por la dignidad de mi familia, por la dignidad de que soy una ciudadana hondureña, tengo que hacerme respetar y no voy a ceder al terrorismo emocional que han emprendido en contra mía, porque eso es violencia política contra la mujer, es violencia abierta contra la mujer, contra mi familia, contra una menor que es mi hija y que es mujer también, del sexo femenino. Entonces, no, firmes, con la compañía de Dios, por supuesto, pero firmes.